Yo desde la edad de 11 años empecé a trabajar con mi papá, ir a ayudarle a casas de familia donde él trabajaba a coger café o fruta y en la casa tenía que hacer todos los quehaceres. Y de ahí, pues, cuando yo llegaba en la tarde tenía que ir a acabar de ayudarle a mi mamá, porque ella, pues, vivía a veces enferma y no podía hacer los oficios. Yo tenía que hacerle y ver con mis hermanos. Y de ahí empecé con mi papá y con ellos les estuve como hasta los 14 años. Estuve con ellos colaborándoles y ya después entonces empecé a salir a trabajar independiente, a casas de familia donde me llamaban, yo me iba y duraba 1, 2 años, 3 años y ahí seguía trabajando y venía a verlos y a traerles para el sustento, el mercado, para mis hermanos y para ellos. Bueno, pues yo a raíz de que yo les ayudaba a mis padres a trabajar para ellos, de ahí empecé a trabajar sola, pues para yo conseguir mis cosas, a apropiar mi trabajo y no tener que pedirle a ellos. Y así duré hasta que, pues gracias a Dios, seguí trabajando hasta que ya fui mayor de edad. Trabajé siempre harto y conseguí mis cosas, lo que necesitaba. Y de ahí ya después, pues, fue cuando ya vino mi primera hija y ahí seguí trabajando, pues para hasta ahorita, gracias a Dios, tener una pensión y estar descansando, porque pues siempre duré trabajando casi 28 años para poder conseguir las cosas. Bueno, yo empecé trabajando en una fábrica de calzado aquí en Bogotá, en Puente Aranda. Y, y ahí duré unos años y ya salí de ahí y entré a trabajar en la construcción y, y aprendí prácticamente la construcción. Y, y luego me fui a hacer unas casas a Madrid y, y de ahí me quedó para comprar el lote y hice mi vivienda y ahí estamos en la casita actualmente. Ahorrando en un principio, ahorrando los sueldos para poder salir adelante y pensando en el mañana, ¿sí? Y ya después de que hice la casita, pues pensé en la esposa y salir adelante para criar los hijos y todo me salió bien, ¿sí? Porque siendo uno juicioso, el Señor lo bendice a uno y, y sabiendo administrar lo que mi Dios le socorre. Con eso estamos, de eso estamos viviendo. Un ahorro para poder tener mi casa y mi carro. A los 17 años empecé a trabajar. A los 20 años ya tenía mis ahorros. A los 30 años yo ya tenía mi casa. Empecé a ahorrar para poder tener mi carro y otras cosas que necesitaba en mi vida. Hoy en día disfruto de mi pensión. Con trabajo, ser responsable y con disciplina. Con el apoyo de mi esposa y de mis hijos, lo logré. Ahora quiero apoyar a mis nietos para un futuro.
solo ayudándole a mi papá. Así estuve como hasta los 17 años. De ahí en adelante empecé a trabajar para hacer mi propio capital. Empecé a hacer mi propio bolsillo. A los 19 años, a los 19 años más o menos me tomé un arriendito, que allí empecé a trabajar de solo. Sembraba cebolla, sembraba papa. De ahí de ese arriendo saqué para mi primer finquita que compré cuando tenía como 20 años y medio. Y de allí hice otras siembras de cebolla, de frijol, y saqué para otro lote. Y en ese tiempo era más fácil para uno armarse a un terreno, a una finca. Las cosas del campo valían, los insumos agrícolas eran más buenos y más baratos, lo que no tiene hoy en día, que hoy en día los insumos son más costosos y de pésima calidad. En ese entonces se bregaba mucho para hacer un barbecho en el campo. Por ejemplo, un tractor era una lucha para hacerlo llegar a la finca. Era por lo que no había carreteras, tocaba llevar la carga al pueblo, se gastaba 1 hora y media en el caballo en ir a llevar una carga. Pero se cogía buena plata de una carga. Hoy en día todo es más fácil porque las carreteras llegan hasta la finca, llegan los tractores, pero ya hay mucha competencia. Sobre todo lo que más nos tiene fregados es la tal apertura económica que traen que cosechas de afuera, por ejemplo, como el maíz, la cebolla la importan, creo que hasta la papa también la traen de afuera, y aquí donde se da tanto. Es que esto es un pecado lo que hacen con la gente. Pues uno luchando, proponiéndose uno tener algo, combinando la inteligencia con el trabajo, pues uno sale adelante. Porque si uno se pone a trabajar sin ponerle sentido a las cosas, uno nunca progresa. Pero si uno trabaja con inteligencia, se llega el día que uno alguna cosa de tener para el futuro. Nosotros los seres humanos tenemos un patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial se basa en lo que usted tiene en el cerebro, lo que piensa, lo que hace. Ese patrimonio inmaterial es una riqueza del ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Yo he tenido la fortuna de poder aprovechar esas circunstancias para poder crecer económicamente y ser un poco multifacético en todo lo que es labores, la construcción, la carpintería, la herrería. Entonces uno se vuelve polifacético también en las labores diarias de la vida. La clave es adquirir una personalidad como tal. Yo tuve una desfortuna de muy niño y fue perder mis padres. Entonces eso lo empuja a uno en la vida a ser ordenado, a ser un poco más como quisquilloso con varios temas, porque uno se encuentra en la soledad. Entonces uno como que la vida lo madura. Entonces uno tiene ese quisquilleo es hacia el futuro, pero si uno quiere, porque hay personas que pierden su familia y no progresan. Igual a mí sí me pasó lo contrario. Yo he tratado de ser el mejor padre, el mejor jefe, el mejor hermano, la mejor persona. Pero eso va en cada persona, porque hoy en día se piensa diferente.